Entre el 13 y 16 de septiembre, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, realizó una visita de Estado a China. Durante sus conversaciones formales, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo peruano indicaron que los dos países deben mantener un contacto de alto nivel y ampliar los intercambios entre gobiernos, partidos políticos y órganos legislativos y también en el plano local para consolidar los cimientos políticos de su larga relación. Xi prometió que China está dispuesta a profundizar la cooperación en todos los sentidos con Perú y con otras naciones latinoamericanas. La reunión de líderes de las economías de la APEC 2016 se llevará a cabo en Lima, capital de Perú, en noviembre. El primer ministro chino Li Keqiang declaró en una reunión con el presidente peruano que China está dispuesta a trabajar con Perú para promover el éxito de la próxima reunión de líderes de las economías del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. El primer ministro chino elogió el progreso destacado en los vínculos bilaterales desde que China y Perú establecieron relaciones diplomáticas hace 45 años. Kuczynski manifestó por su parte que el nuevo gobierno peruano desea aprender de la experiencia de desarrollo de China y que Perú desea elevar la cooperación con China dentro del marco de la APEC para promover en conjunto la liberalización comercial. China es el primer país que ha visitado Kuczynski después de asumir el poder. El presidente peruano ha querido mostrar su respeto al país más poblado del mundo y su interés por estrechar la colaboración entre ambas partes. Pedro Pablo Kuczynski asumió el cargo de jefe de Estado el pasado 28 de julio. Con 77 años, se ha convertido en el presidente más longevo de Perú. Es economista, empresario y político. En 1966, Kuczynski fue el gerente del Banco Central de Reserva del Perú. En 1980 fue nombrado ministro de Energía y Minas de Perú. Entre 2001 y 2006 fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros de Perú. Fue elegido presidente de Perú el pasado 5 de junio. En el programa de hoy les mostraremos la entrevista en exclusiva de CSTV en español con el nuevo presidente peruano sobre sus puntos de vista con respecto a las relaciones entre China y Perú durante los últimos 45 años. Buenos días, señor presidente. Muy bienvenido a nuestro programa de Puntos de Vista. Un placer. Muchas gracias. Señor presidente, esta es su primera visita a un país extranjero después de tomar su posesión de cargo presidencial. ¿Por qué ha elegido China? Bueno, por varias razones. Primero, China es un país emblemático, es un país que ha salido adelante a pesar de muchos obstáculos hace 40, 50 años atrás, y es hoy también el principal comprador de las exportaciones peruanas. Alrededor de la quinta parte de las exportaciones del Perú van a China. Y la segunda razón es que tenemos la reunión de la APEC en el Perú, el Asia Pacific Economic Council, y ahí va a estar el presidente Xi. Y a mí me pareció correcto invitarlo personalmente y por eso he venido. Este año 2016 es el aniversario 45 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Perú. Desde un panorama general, ¿cómo evalúa usted esta relación bilateral? Bueno, yo creo que esta relación ha ido muy bien y poco a poco el Perú ha estado mirando hacia el Asia, principalmente la China, que es el país más importante de Asia Oriental y, como lo dije, el principal comprador de nuestras mercaderías exportadas. O sea que esta relación, que empezó lenta en los años 70, porque el Perú estaba en recesión y China estaba
también en un proceso de transición. Ha ido creciendo sobre todo a partir de los años 90 y luego a partir del 2000 todavía más, ¿no? Yo creo que somos países que ambos miran al Pacífico. Somos países de distintas dimensiones. China tiene 1.400 millones de habitantes, el Perú tiene 32 millones, o sea, el 2,5% de lo que tiene China. Pero tenemos ambos países una gran tradición cultural. China es una cultura milenaria y el Perú también. Las culturas más antiguas del Perú se remontan a 6.000 años atrás. Y también, ya si vamos casi a la prehistoria, hay muchos antropólogos que piensan que las civilizaciones de la costa oeste de América Latina vienen del Asia. Eso hay que demostrarlo, pero en fin, hay muchas cosas en común. Sobre todo, el 10% de la población peruana son de origen chino, ¿no? Yo diría que es más cerca del 5%, porque están incluyendo ahí japoneses también, que es otra migración distinta. La migración china al Perú estuvo impulsada por la explotación de las islas guaneras de fertilizante natural, y eran condiciones de trabajo espantosas, horribles, ¿no? O sea, mucha gente vino ahí en la esperanza de mejorar su vida y al contrario, al principio fue muy difícil para ellos. Pero la migración china ha arraigado su presencia en el Perú, en la comida, en la cultura, en muchas cosas que datan de hace 150 años atrás. El 13 de septiembre, durante su estancia en Beijing, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, participó en el Foro de Cooperación Financiera y de Capacidad Industrial entre China y Perú. En este encuentro participaron más de 70 empresas, tanto de China como de Perú. Kuczynski manifestó que Perú es el mercado emergente con mayor potencial y que se esfuerza por ayudar a las economías chinas y peruanas, en especial a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, añadió que su país aspira a potenciar su relación con China en los ámbitos de las infraestructuras, la inversión en industria, el turismo y la banca. El acuerdo de libre comercio entre China y Perú entró en vigor en 2010. China figura en la actualidad como el primer socio comercial de Perú, así como el principal mercado de sus exportaciones y su segunda fuente de importaciones. Perú es conocido por sus abundantes recursos minerales. El país andino es el segundo mayor productor de cobre a nivel mundial. Por eso, la minería se ha convertido en uno de los pilares más importantes del comercio entre ambas naciones. El valor de este sector ascendió a 15.500 millones de dólares en 2015. Perú está considerado como uno de los principales destinos de la inversión china en materia de minerales en Latinoamérica, y las firmas del país asiático disponen de un 30% de la cartera de inversiones en minería de esta nación sudamericana. Las compañías chinas también tienen una importante presencia en los sectores de hidrocarburos y pesca comercial de Perú. En 2013, los jefes de Estado de ambos países acordaron elevar el nivel de sus relaciones bilaterales al de asociación estratégica integral, por la cual se enriquece su fructífera cooperación económica comercial. A finales de 2015, la inversión total de China en Perú alcanzó los 14.000 millones de dólares. En mayo de este año, la inversión china en Perú se situaba en los 22.700 millones de dólares. Durante los últimos 45 años, China y Perú han reforzado la cooperación pragmática en materia comercial, energética, minera, e infraestructura y en otros campos.
Y según los datos publicados por la Administración General de Aduanas de China, el comercio bilateral alcanzó los 14.470 millones de dólares el año pasado. Sabemos que en el año 2009 China y Perú firmaron el Tratado de Libre Comercio. Durante estos años pasados han logrado muchos frutos para el comercio y la inversión entre ambos países. ¿Cuáles son sus sugerencias y opiniones al respecto? Mire, para el Perú ha sido muy fructífero el tratado porque ha abierto nuevas exportaciones, como por ejemplo los productos agroindustriales, las uvas, ahora estamos promoviendo los arándanos, que son los blueberries, tenemos los mangos, las paltas, etcétera. Es el rubro que más crece en las exportaciones peruanas. El principal mercado es Inglaterra y Estados Unidos, pero China es una parte creciente. Y del lado de China, ¿cómo ha beneficiado el Tratado de Libre Comercio? Bueno, importación sin aranceles en el Perú de vehículos chinos. Hay mucha maquinaria de construcción china en el Perú, hay autos, taxis, camiones y naturalmente ropa, ¿no? En la cual China todavía tiene una ventaja que poco a poco se está trasladando a Vietnam, Myanmar y otros países. Bueno, sí, en estos últimos años hemos visto más y más productos provenientes de Perú en el mercado chino. Así es. Bueno, este es un mercado enorme que está muy desparramado en un área inmensa, ¿no? Pero me imagino que nuestros principales mercados están en la costa este de China, donde están los grandes centros urbanos. Sí, sobre todo pisco sour es un producto muy famoso, muy súper rico para todos. Sin embargo, en China no se ve en muchos lugares, en los bares. Es un poco difícil de conseguir este vino. ¿Cómo podemos hacer para que el gran mercado chino disfrute de este primero gran no hay bebida? que tomar demasiados pisco sours porque es un alcohol fuerte. No. Pero muy rico. Sí. El Perú está desarrollando su industria vitivinícola y el pisco es una marca emblemática, pero lo que queremos hacer es que los chinos que hacen mucho turismo en el mundo empiecen a conocer el Perú. Hay pocos turistas chinos y eso se debe a que no es fácil llegar al Perú desde China. No es posible ir en línea recta porque ningún avión hace un vuelo de 20 horas. Es lejos, pero ahora hemos dado medidas para facilitar la entrada de turistas chinos. Todos los que tienen visas de Schengen, que es Europa, Estados Unidos, Canadá, entran automáticamente al Perú si deciden viajar ahí. El otro obstáculo que tenemos es que tenemos que integrar el turismo del Perú con otra cosa en América Latina, porque la gente no va a volar 20 horas solo para ir a Machu Picchu. Quizás lo harán, ¿no? Pero deberíamos integrar el turismo con, por ejemplo, el sur de Chile, que es muy bello, o el sur de la Argentina, o las playas del Caribe en Colombia, y eso permite crear un circuito, ¿no? Sabemos que promover el turismo de Perú en China es uno de los propósitos de su visita. Como usted ha mencionado, el gobierno ha facilitado el proceso de solicitud de visado para los turistas chinos. Además de Machu Picchu, ¿qué más lugares hermosos tiene Perú? Bueno, el Perú tiene muchos Machu Picchus que no se conocen, pero sabemos a dónde están. Por ejemplo, Choquequirao, que está en la misma región que Machu Picchu, pero no se ha desarrollado.
El gobierno que acaba de terminar ha empezado a desarrollar Cuelap, que está en el norte, que es una civilización muy antigua de los chachapoyas, también muy interesante. Yo creo que el Perú tiene tantas cosas, no solo arqueológicas y culturales, sino también paisajes. Tenemos los paisajes más bellos, imaginables. Tenemos el lago Titicaca, que es el gran lago más alto del mundo. Hay muchas cosas que ver, pero el turista, ¿qué quiere? Quiere descansar, ¿no? Entonces tenemos que facilitarle el llegar ahí, movilizarse en el Perú. Yo estoy muy impresionado, por ejemplo, con Islandia, un país de muy poca población, y cuando fui ahí hace 2 años, vi a muchos turistas chinos en Islandia. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que llegan a Europa es muy fácil llegar ahí y las vistas son extraordinarias. Bueno, en el Perú tenemos también paisajes increíbles, pero hay que organizar el turismo para los chinos, que tengan hoteles como les gusta a ellos, que tengan comida como les gusta, ¿no? Porque tampoco los vamos a obligar a desayunar como los americanos, con huevos fritos y salchichas, ¿no? Usted ha mencionado que la lejanía entre China y Perú es un obstáculo para que los turistas chinos visiten Perú. Sin embargo, hemos visto que algunos países latinoamericanos tienen vuelos directos entre China y su país, por ejemplo México, que un vuelo desde Shanghái hasta Tijuana y Tijuana 1 hora después a la Ciudad de México. Entonces, ¿Perú tiene algún plan en el futuro de cooperación? Bueno, yo creo que habría que ponerse de acuerdo con México, con el cual tenemos un tratado de libre comercio para que las aerolíneas que van al Perú puedan parar en México, ¿no? Pueden parar en Tijuana, pueden parar en Puerto Vallarta, en cualquier lugar que esté cerca del Pacífico, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la construcción de este tren interoceánico para el desarrollo regional y también para el comercio y la inversión entre Latinoamérica y Asia? Claro, nosotros tenemos varios proyectos de ferrocarriles. El más importante para mí es el tren de la región metropolitana de Lima, que va a tener de aquí a unos años 20 millones de habitantes. Es una región de 400 kilómetros de largo y nos va a permitir desarrollar la planificación de Lima para que sea una ciudad moderna. El tren transoceánico se está estudiando, es un proyecto de muy alto costo, pero vamos a colaborar aquí para estudiarlo. Y después ya veremos si se promueve ese proyecto o no, ¿no? ¿Cuáles son los posibles obstáculos de la construcción de este proyecto? Mire, el principal obstáculo es que Mato Grosso, que es la fuente de la soja que se usa mucho en China, está más cerca del puerto de Santos que un puerto del Pacífico. Claro que la ruta navegable es más corta desde el Perú que desde el sur de Brasil. Entonces se tiene que sopesar eso, ¿no? Y los dos principales problemas son, uno, que el tren pasa por zonas muy altas y hay que hacer túneles, porque un tren no puede subir rápidamente a 4.000 metros. Y la segunda cosa es que, a mi juicio, pero esto es personal, yo soy economista, ¿no? Yo no veo cuál es la carga de regreso. Un tren tiene que tener carga en los dos sentidos, porque la carga de regreso va a ser maquinaria, bienes de consumo,
y la maquinaria Brasil la produce ya ellos en licencia con empresas chinas, japonesas, y los bienes de consumo no entran a Brasil fácilmente porque hay barreras arancelarias altas. Entonces, por ejemplo, el comercio del Perú con China se realiza directamente desde el Callao, el puerto de Lima, sin tener que hacer todo un viaje en tren a 4.000 metros, ¿no? Ese es el obstáculo. Yo sé que hay mucho entusiasmo de algunos sectores aquí sobre este tren y nosotros estamos dispuestos a verlo, pero los costos a mí me asustan un poco. Estamos hablando de decenas de miles de millones, que es más de lo que invierte en un año todo el Perú en infraestructura. Sabemos que este año es el año de intercambio cultural entre China, Latinoamérica y el Caribe. A su parecer, ¿cuál es la importancia de un intercambio en este sentido y cuáles son los planes de Perú? Bueno, yo creo que el Perú, como lo dije hace un rato, tiene una cultura milenaria. La civilización de Caral, que está cerca de Lima, empezó en el año 3500 antes de Cristo, o sea, es más antigua que los egipcios. Tenemos muchas cosas que presentar al mundo. En América Latina, cada país tiene cultura muy importante, pero los dos países con una historia arqueológica significativa son México y el Perú, con algunos países intermedios como Costa Rica y Guatemala, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tenemos que enfatizar, ¿no? Sí, me parece que estos años, si hablamos sobre la relación entre China y Latinoamérica, siempre nos hablamos de la inversión, comercio, economía, algo así. Sin embargo, esta vez nos enfocamos en la cultura para que por lo menos los pueblos de estos lugares se conozcan. Ahora, para fomentar la cultura tenemos que apoyar el intercambio de gente. Por ejemplo, aquí en Beijing hay pocos estudiantes peruanos o latinoamericanos. Podrían haber muchos más. Eso es un tema de becas y de organización. Y en el Perú hay pocos estudiantes de China, salvo en disciplinas pues muy especializadas, como es arqueología, por ejemplo. Entonces yo creo que tenemos que levantar este intercambio de estudiantes, sobre todo. Y además de todo esto, me parece que una promoción de la cooperación en televisión, en la producción de programas, es un paso importante también para ambas partes. Bueno, se firmó un acuerdo de China a la televisión en el Perú, que yo creo que es muy importante. Aquí está conmigo el jefe de la televisión del Estado, que se llama IRTP, Instituto Peruano de Radio y Televisión. Ahí también está la radio. Eso es muy importante. Entonces, quizá en el futuro, muy pronto, muy cercano, CCTV y la televisión de Perú van a tener programas de coproducción. Espero que así sea. Eso va a andar muy bien, ¿no? Ahora, la gente, hay mucha gente. Hay gente que le gusta deportes, hay gente que les gusta comedias románticas, hay alguna gente que le gusta la cultura, y el gran público de la televisión es deportivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las Olimpiadas, pues todo el mundo vio, y cuando las Olimpiadas fueron en Beijing, hubo un público inmenso, ¿no? Su gobierno tiene plan de reducir el índice de pobreza de Perú a un 10% en el futuro. Entonces, ¿cuál es la situación actual de la pobreza de la población peruana y cuáles son las medidas a tomar el gobierno? Claro, cuando entramos al
gobierno democrático en el año 2001, la pobreza estaba en 54% y la hemos bajado en los 3 gobiernos anteriores al mío a 23%, o sea que se ha reducido a menos de la mitad. Y nuestro objetivo es que este 23 se reduzca a 10%. ¿Cómo se hace eso? Con un fuerte crecimiento económico que se frenó en los últimos 2 años, pero todavía estamos en cifras positivas. Queremos llegar a 5 o 6% y con programas dirigidos a los sectores más pobres de la población, programas que se empezaron en los últimos 20 años y han ido creciendo. Un área muy importante es la agricultura campesina. Igual que en China, donde hay muchos campesinos todavía, en el Perú también hay campesinos y hay que ayudarlos para que eleven su nivel. Bueno, y también sabemos que su gobierno va a tomar medidas para hacer una reforma económica con el propósito de activar el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son las medidas concretas de esta reforma? Bueno, hay varias medidas. Una es facilitar que los proyectos de infraestructura que estaban en marcha y se frenaron, vuelvan a acelerarse. Es lo que llamamos en el Perú destrabar, eliminar obstáculos. Segundo, la mayor parte de nuestras empresas son muy pequeñas, informales, no tienen acceso al crédito. Lo que queremos, y lo estamos presentando al Congreso ahora, facilitarles la entrada a la formalización para que paguen algo de impuestos bajos, y al mismo tiempo ganen el acceso al crédito comercial que hoy no tienen. Esa es la segunda medida. La tercera es una reducción de algunos impuestos a las utilidades y a las ventas para que eso dé un estímulo prudente sin generar más déficit fiscal, ¿no? Esas son las medidas principales, pero hay un montón de proyectos de infraestructura que vamos a acelerar, ¿no? Esperamos muchos éxitos de estas medidas. Espero que sí. Está en manos del Congreso del Perú ahora darnos la autorización, lo que va a demorar unas semanas para ir adelante. En el próximo noviembre va a tener lugar en Perú la próxima cumbre de APEC. Siendo presidente del país anfitrión, ¿qué perspectiva tiene usted sobre esta cumbre? Yo creo que es muy importante y formalmente invité al presidente Xi a APEC. Ya estaba invitado, él me confirmó que va a venir y además va a haber después de APEC una visita de Estado, ¿no? Yo creo que APEC es una forma de solidificar los vínculos de Asia, Pacífico y América Latina. Necesitamos promover un acuerdo comercial dentro de APEC, que sería el Tratado de Libre Comercio de Asia, Pacífico y los países de la Alianza del Pacífico en América Latina y probablemente otros como Argentina y varios países de Centroamérica. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.